Hola, bienvenidos a todos, a la familia de nuestro Centro Espírita León Denis, a todos los seres visibles y los no tantos, no tanto que se unan a nosotros ahora o más adelante mediante los videos que vamos subiendo a nuestros canales, con el anhelo que las esperanzas que recibimos sean para beneficio tanto individual como del colectivo humano en uno y en otro lado de la vida. Antes de adentrarnos en el estudio del día, queremos reconocer la naturaleza subjetiva del dolor. Cada persona experimenta y mide su sufrimiento de manera única. Y dado que no es posible analizar cada caso en el tiempo disponible y quizá en todo el tiempo de nuestras vidas, las reflexiones de hoy serán de carácter general y en cualquier caso abordaremos el tema con la mayor empatía y el mayor respeto posibles. Hoy nos toca estudiar un científico ambicioso, según el título presente en la segunda parte, capítulo 8, y si les parece, vamos a ver qué nos dice. En este texto se presentan como tres personajes principales, tres seres, tres espíritus, algunos encarnados y otros no tanto, eh, y el primero de ellos que se nos cuenta es sobre la señora B de Burdeos. La señora B llevó, según se nos dice, una vida sin angustias económicas, pero marcada por graves enfermedades y sufrimientos físicos constantes. Padeció numerosas enfermedades desde los 5 años y su vida se alargó hasta pasado los 70, pero casi anualmente se encontraba a punto de fallecer. El frágil estado de su cuerpo físico se agravaba por tratamientos experimentales. En 3 ocasiones fue envenenada por la medicación de ensayo, por una medicación de ensayo o por varias medicaciones de ensayo, habiendo afectado tanto su organismo como su temperamento. Arruinada por, bueno, del mismo modo por las enfermedades que los remedios que recibía, vivió entregada a padecimientos intolerables a los que nada podía calmar. También se nos presenta la hija de la señora B, que era una espírita cristiana y medium. Eh, Ella se nos cuenta que constantemente rezaba, oraba pidiéndole a Dios que aliviara las crueles pruebas de su madre. Eh, y allí surge el tercer espíritu desencarnado, en este caso, que era su guía y que le aconsejó que pidiera para ella simplemente fortaleza, paciencia y resignación para soportar eh, sus dolores, sus enfermedades y sus padecimientos físicos, agregando que su madre, mejor dicho, que en la existencia humana primero hace como una explicación el guía y dice que en la existencia humana todo tiene su razón de ser, ¿no? Que no hay uno solo de nuestros padecimientos, ¿no? Porque dice vuestros en el sentido que está hablando a los seres encarnados, que no se corresponda con los padecimientos que habéis provocado en nosotros. Y que también nuestros excesos tienen como consecuencia una privación, ¿no? Entonces, eh, nuestras lágrimas eh, están destinadas a lavar faltas o crímenes y le dice a la hija de la señora B que soportemos, pues, con confianza y resignación los dolores físicos y los morales, ¿no? Por más crueles que os parezcan, y pensad que el trabajador, ahora lo leeré textualmente, cuya fatiga afecta a sus miembros, pero que prosigue su labor sin detenerse, porque siempre tiene adelante de sí las espigas doradas
¿qué serán los frutos de su perseverancia? Bueno, ese es el destino del desdichado que sufre en nuestro mundo, ¿no? En la tierra. Y su aspiración a la felicidad debe convertirse en el fruto de su paciencia que lo hará resistir los dolores efímeros de la humanidad. A mí aquí me gustaría hacer una primera detención en el texto, porque algunos de ustedes pueden estar pensando que el tiempo no parece tan efímero cuando se tienen padecimientos. Y esa es una percepción muy común, muy habitual en el tiempo-espacio que habitamos, ¿no? Estando encarnados. Seguramente desde el plano espiritual se debe ver distinto porque son varios los espíritus que nos hablan de lo efímero del tiempo y todos reconocemos que nuestro paso por la tierra es un instante en la eternidad, pero aún así, sobre todo en tiempos difíciles, las cosas parecen bastante largas, ¿no? Algunas situaciones parecen bastante eh, largas. Bueno, pero de todo lo escrito sobre esto, que es mucho sobre este tema, ¿no? Quiero decir, podemos evocar a un ejemplo de resiliencia como lo es como lo fue o como lo sigue siendo para los que lo leemos, el doctor Viktor Frankl, fue un reconocido neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia, ¿no? El doctor Frankl sobrevivió durante 3 años a 4 campos de concentración nazi diferentes y testimoniaba que en esos lugares, en extremo hostiles y crueles, notó que perder la noción de futuro, o sea, el fin del tiempo, causaba decadencia. La vida adquiere sentido al mantener metas, decía, y para nosotros los espíritas, nuestra meta mayor es alcanzar toda la perfección intelecto-moral que nos sea posible. Y tantas veces nuestro propio reequilibrio y crecimiento proviene del dolor, porque los seres humanos pocas veces aprendemos desde el amor. Entonces, el dolor puede ser un trampolín para nuestro crecimiento intelecto moral y es por eso que tantas veces se nos presenta como un desafío, ¿no? Y es una posibilidad escondida detrás del sufrimiento, del dolor que podamos percibir. Citando una frase atribuida a otro eminente médico neurólogo austríaco llamado Sigmund Freud, dice, él decía, bueno, se le atribuye la frase a él, el dolor no tiene nada que enseñar a quien no tiene el coraje y la fuerza para escucharlo. Y en este sentido, los espíritas tenemos muchas enseñanzas, muchos testimonios, muchos predecesores que nos acompañan a través de sus enseñanzas, de sus reflexiones, y nuestra doctrina nos sirve de gran apoyo para pensar en el futuro y dejar esta inmediatez, este ratito en la eternidad eh, que tenemos y que llamamos existencia o vida, ¿no? Eh, para dar paso, para tener la conciencia, para tener la mirada en eso que nos espera. Eh, y hablando de esto, fui a la RAE, no sé si reconocen, lo he pegado, es el texto que he cortado y pegado directamente desde la RAE, desde nuestra Real Academia Española, eh, que bueno, nos aporta distintos sinónimos sobre el dolor, pero mismo desde la concepción del artículo, ¿no? De la palabra, nos presenta el dolor corporal y también el dolor emocional, ¿no? Que es lo que venimos hablando, porque la señora B sufría dolores corporales
que según nuestro entendimiento espírita también tienen un impacto en los cuerpos más sutiles. Pero aquí, desde otra concepción, desde la concepción de la palabra, del vocabulario, también vemos que el dolor se le atribuye tanto a lo físico como a lo emocional. Y fíjense, algo que yo por lo menos desconocía, el dolor del corazón habla del dolor de haber ofendido a Dios, que más adelante vamos a ver cómo se entrelazan estas tres palabras, estos tres significados, esas tres acepciones que las RAEs nos da sobre la misma palabra. Bueno, el tercer, el guía, ¿no? Que es el tercer personaje que se presenta en este texto, le dice, le explica a la hija, ¿no? Resulta muy contenedor porque si bien le da una sugerencia sobre su modo de actuar, le da también muchas explicaciones, ¿no? Que supongo yo le pudieron haber traducido en algún consuelo, ¿no? A esa hija que ve a su mamá sufrir tanto. Eh, y le dice que eso es lo que sucedía respecto de su madre. Cada dolor que ella aceptaba como expiación, y acá volvimos al diccionario, ¿no? A poner el simbolito del diccionario, porque una vez más repetiremos algo sobre esto, eh, que dice que es una mancha de su pasado que se borra, ¿no? Los dolores de su mamá están borrando las manchas de su pasado. Y cuanto más pronto esas manchas desaparezcan, tanto más rápido ella, su espíritu, ¿no? Será feliz. La falta de resignación vuelve estéril el sufrimiento, en cuyo caso hay que volver a empezar las pruebas. Lo que ella más necesita es coraje y resignación, y eso es lo que se le debe solicitar a Dios y a los espíritus buenos. Acá, eh, bueno, vamos a pasarlo un poquito más rápido porque lo hemos visto en otras clases, pero eh, tratamos de dejar en desuso o de encontrar variantes para la palabra expiación, que suena como un castigo en los términos actuales, y sobre todo en este texto, en esta experiencia en particular que estamos hablando, y preferimos pensarlo como una reparación, como un reequilibrio, como una reforma, que en definitiva es lo que buscamos, ¿no? La reforma íntima es lo que buscamos los espíritas, y también quizá como una posibilidad, ¿no es cierto? Como una posibilidad de reparación a futuro. Bueno, el guía o la guía de la hija también le dice eh, bueno, que más allá de que el sufrimiento de la señora B tenía una causa moral por sus faltas pasadas como parte de su reparación espiritual, y que el progreso, su progreso, el progreso espiritual del alma de la señora B dependía de su aceptación, continúa aportándole detalles a la hija de la señora B. Y, y acá fue directamente a detalles puntuales, ¿no? Del pasado de su madre, contándole que había sido un médico experto, que vivía en un medio en que resultaba fácil conquistar el bienestar, y en el que fue colmado de honores, ¿no? Que ambicionaba gloria y riquezas, y con el propósito de llegar al apogeo de la ciencia, no por filantropía, el guía se lo aclara, o sea, fue por su orgullo, por su vanidad, por su egoísmo, pero no por filantropía ni por amor a sus semejantes, eh, sino para aumentar su reputación y su clientela, que no midió esfuerzos para llevar a buen término sus investigaciones. Entonces su progenitora, o sea, la progenitora del espíritu perdón, la progenitora de la señora B, vivía martirizada en el lecho
de dolor porque estudiaba en ella las convulsiones que le provocaba. Estamos hablando, ¿no?, de la vida pasada de la señora B y de su madre, de la que había sido su madre en esa vida. Sometía a su propio hijo a experimentos que debían darle la solución a ciertos fenómenos y a los ancianos les abreviaba los días y a los hombres vigorosos los debilitaba mediante ensayos que les servían para comprobar el efecto de tal o cual medicamento. Todas esas experiencias, por otra parte, eran llevadas a cabo sin que los desdichados pacientes desconfiaran en lo más mínimo. La satisfacción en la codicia, de la codicia y del orgullo, la sed de oro y de celebridad fueron los móviles de su conducta. Siglos y siglos de terribles pruebas han sido necesarios para doblegar ese espíritu ambicioso y henchido de orgullo, hasta que el arrepentimiento dio comienzo a su obra regeneradora. La reparación concluye actualmente, dado que las pruebas de su última existencia pueden considerarse leves en relación con las que ha soportado. Ánimo, le dice a la hija, pues si el castigo ha sido prolongado y cruel, la recompensa será acorde a la resignación, la paciencia y la humildad. Em, Luego dice que anima a todos nosotros, los que sufrimos en la tierra, a tomar en cuenta que la brevedad de vuestra existencia material y, bueno, y a reflexionar, nos invita a reflexionar acerca de los goces de la eternidad. Que invoquemos a nuestra esperanza, esa devota amiga, dice, de los corazones que sufren, eh, y que invoquemos a nuestra fe, hermana de la esperanza, la fe que nos muestra el cielo en que el Señor, bueno, en el que nos esperan, ¿no? Ese cielo simbólico en que nos esperan nuestros amigos, los amigos que el Señor nos concede, y que algunos de ellos están a nuestros lados, sosteniéndonos y amándonos. Y bueno, cuya constante solicitud nos conduce de vuelta junto a aquel a quien habéis ofendido al transgredir sus leyes. Aquí me gustaría hacer una segunda reflexión, porque lo que se nos cuenta acá es el caso particular de la señora B. No todas las personas que tienen digamos, que se les presentan desafíos por enfermedad o por dolores, sean corporales o emocionales o mentales o cualquier tipo de dolor, han tenido un pasado como la señora B. No sabemos nada de nuestro pasado, mucho menos del pasado de nuestros semejantes, con lo cual no podemos asumir nada. Simplemente aquí estamos estudiando la señora B, su vida, y las causas de algunos padecimientos que tiene en ella. Eh, También nos gustaría hacer un apartado sobre esto, las circunstancias y el momento histórico en que la señora B vivía esa vida que se nos relata, son muy diferentes eh, al actual en ciertas cosas y en otras no. Porque voy a leer los derechos del paciente, pero sabemos que lamentablemente en muchas partes del mundo no son considerados y que aún en diferentes circunstancias las personas son sometidas a determinados ensayos sin su consentimiento. Pero tomando como base un contexto actual en el que las cosas deberían ser de cierto modo, dado el avance que tenemos por lo menos en lo científico, eh,
Se han escrito, la Organización Mundial de la Salud ha escrito los derechos del paciente basados en la autonomía de la voluntad del mismo, ¿no? Que nosotros llamamos libre albedrío y que tanto valoramos en el espiritismo, y la obligación de los estados de garantizar una atención sanitaria digna. Y entonces, bueno, estos son 10 puntos principales, ¿no? La atención oportuna, eficacia adecuada, los procesos y prácticas de atención médicas seguros, el personal sanitario cualificado y competente, los productos médicos seguros y su uso seguro y racional. Acá se repite mucho la palabra seguro porque en realidad este tratado fue realizado en términos de la seguridad del paciente sobre todas las cosas. Em, las instalaciones sanitarias seguras y protegidas, dignidad, respeto, no discriminación, privacidad y confidencialidad, información, educación y toma de decisiones con apoyo, acceso a los historiales médicos, ser escuchado y obtener una resolución justa, participación del paciente y la familia. Y aquí se abre otra de las tantas aristas que, que vemos, que sufrimos a veces cuando tenemos una enfermedad en una familia, ¿no? Porque sufre el enfermo, sufren los familiares, a veces sufre la gente que se tiene alrededor, los seres queridos. Estoy utilizando la palabra sufrimiento como un sinónimo de dolor, no como quien se abraza, se aferra a él. ¿M? Eh, bueno, volviendo al estudio de hoy, eh, creo que una de las transgresiones de la señora B con ese uso hegemónico de cierto poderío, de cierto conocimiento sobre la medicina para con sus pacientes y sus familiares, es el olvido de la igualdad natural, ¿no? Que todos somos iguales ante Dios y que todos estamos sometidos a las mismas leyes de la naturaleza, ¿no? Eh, quizá eh, producto del afán bueno, de un reconocimiento de oro, dicen en el texto, ella se olvidó que todas estamos sujetos, somos pasibles a los mismos dolores, ¿no? Eh, y que no hay ninguna superioridad natural, ni por nacimiento ni por muerte, porque todos somos iguales ante Dios. Eso me parece que nos ubica en un lugar de humildad, ¿no es cierto?, para con los demás. Otra cosa que nos gustaría recordar, que se citó el tema de la oración. Y por otro lado, el guía citaba el tema de la duración del castigo, ¿no? Que es indeterminado. Él dijo, bueno, cuando ella toma conciencia de todo el daño que ha hecho y quiere empezar a reparar, es ahí donde se le empiezan a presentar las oportunidades para hacerlo, ¿no? Entonces, la duración del castigo, lo escribimos textual, pero en realidad también deseamos reemplazarla, pero nos gustaría utilizar otra palabra que no fuera castigo, ¿no? Pero que, bueno, cualquiera sea la falta, está subordinada al arrepentimiento del culpable y su retorno al bien. Entonces, la pena dura tanto como la obstinación en el mal y sería perpetua si la obstinación fuera perpetua. En cuanto el arrepentimiento se cruza en nuestra innumerable cantidad de vidas, podemos ahí, a partir de allí, operar un cambio. También se nos dice en el Evangelio según el Espiritismo que en el momento en que el culpable reclama misericordia, Dios lo escucha y le concede esperanza. Em, Aquí me gustaría hacer una humilde intervención porque, claro, la hija pedía que los
que las dolencias, que los dolores de su madre, que los padecimientos de su madre fueran, desaparecieran. Y sin embargo, el guía le dice, mira, pide por tu madre fortaleza, pide aceptación, o sea, le da como otra perspectiva. Porque a veces el simple remordimiento de haber incurrido en el mal no alcanza, porque hace falta repararlo, ¿no? Em, y bueno, esta es la oportunidad que con mucho dolor se le da a la señora B, ¿no es cierto? Y el Evangelio también nos dice, el culpable es sometido a nuevas pruebas en las cuales puede siempre por su voluntad practicar el bien para reparar el mal que ha hecho. Entonces, bueno, el hombre finalmente es siempre el árbitro de su propia suerte. Puede abreviar su suplicio o prolongarlo indefinidamente. Su felicidad o su desventura dependen de su voluntad de practicar el bien. Eh, Aquí en la misma línea eh, de algunas cosas que hemos podido deducir de este texto es eh, también, ¿no? Es una invitación del Evangelio según el Espiritismo en el capítulo Sed Perfectos, que nos dice la autoridad, en este caso la autoridad médica, sobre lo mismo que la riqueza es un encargo del que deberá rendir cuentas aquel que está investido en ella, ¿no? Eh, entonces, no, no es al azar que alguien tiene el, y aquí sí podríamos utilizar la palabra efímero, ¿no? Porque también en esta vida tan corta tiene un ratito un poder para mandar, para influenciar la vida de otros, para proporcionar curas o más dolor. Entonces, en ese pequeño aporte que podemos hacer, no tenemos que olvidar que es algo que se nos concede y que también se nos puede ser quitado, ¿no es cierto? No es nuestro derecho, no es nuestra propiedad. Y ni siquiera podemos extenderlo o alargarlo según nuestra voluntad, porque eso está en manos de Dios. Entonces dice, quien quiera que sea depositario de autoridad, sea cual fuere la extensión de ella, desde la del Señor sobre su servidor hasta la del soberano sobre su pueblo, no debe olvidar que tiene almas a su cargo. Habrá de responder por la buena o la mala orientación que imparta a sus subordinados y sobre él recaerán las faltas que ellos lleguen a cometer, así como los vicios a los cuales sean arrastrados a consecuencia de esa orientación o de los malos ejemplos que dé. Aquí la señora B, se nos dice, muchas veces utilizaba ese poder para suministrar ensayos, digamos, de su mezquino interés, podríamos decir, sobre personas que ni siquiera sabían que se les estaba administrando. Bueno, voy a continuar. Em, para dar un poquito de esperanza, que es la que nos aporta no siempre tenemos la suerte de tener un testimonio que luego tenga un final feliz, que a los humanos nos gustan a veces los finales felices, y en este caso se nos revela que la señora B, luego de su muerte, volvió a transmitir tanto por medio de su hija como en la Sociedad Espírita de París numerosas comunicaciones en las que se reflejan las más elevadas cualidades y en las que confirmó sus antecedentes. Eh, es un tema difícil para todos nosotros. Muchas veces a los seres humanos nos cuesta mucho y somos tan
materiales, tan físico, el cuerpo, queramos o no, nos rige todavía tanto esta materialidad que nos cuesta comprender eh, el dolor como tal, ¿no? Como tal en el sentido que nos cuesta comprender el dolor como un trampolín, como una oportunidad de ser mejores. Así que he traído a dos grandes referentes del espiritismo. La primera es nuestra querida sevillana Amalia Domingo Soler, y su frase célebre que dice hacia Dios por el amor y la ciencia, por el amor que debemos tenernos los unos a otros, por la ciencia que sin moral termina siendo solamente un avance intelectual y los seres humanos debemos avanzar intelectual y moralmente. Lo último, quizá lo más importante. Entonces, hacia Dios por el amor y la ciencia bien comprendida. Y por último, dado que el guía nos habla a nosotros, ¿no? Dice a vosotros que sufrís, eh, me he acordado el prólogo de, del libro de León Denis, ¿no? Eh, en el que le habla a los que sufren, se lo dedica a los que sufren. Y dice, es a ustedes, mis hermanos y hermanas en la humanidad, a todos ustedes que la carga de la vida doblegó, a quienes las agrias luchas, las preocupaciones y las pruebas agobiaron, dedico estas páginas. Es en su intención, afligidos, desheredados de este mundo, que las escribí. Pionero humilde de la verdad y del progreso, puse en ellas el fruto de mis vigilias, mis reflexiones, mis esperanzas, todo lo que me consoló y lo que me sostuvo en mi marcha aquí abajo. El espiritismo ofrece tesoros invaluables como lo son consuelo, esperanza, alivio. Lo hemos visto hace poquito estudiando a nuestro querido León Denis. Su enseñanza bien comprendida puede salvar personas del suicidio, calmar aflicciones, aquietar pasiones y dar a todos fuerza del alma y valor en la adversidad. Y por último, nos despedimos con palabras de Mateo en el capítulo 6, versículos 5 a 8, que dice, no os preocupéis por pedir mucho en vuestras oraciones, como hacen los paganos, que se imaginan que por sus muchas palabras serán atendidos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. ¿Y por qué elegimos esta frase? Porque a pesar de que no lo entendamos, a pesar de que nos duela, siempre será para nuestro bien. Aún los peores desafíos de nuestras vidas, de nuestras múltiples existencias, nos llevarán al camino de la perfección moral y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en esos días que las horas se vuelven tan difíciles. Gracias. Eh, Gracias a todos los encarnados y desencarnados que se unieron y que se unirán a nosotros. Gracias Dios por estas enseñanzas y por todo el consuelo que se nos da a través de ellas. Hasta la próxima.